pesar de los marcianos, llega una película muy divertida, muy bonita. De esas películas que uno sale del cine y dice, qué bonita. Y no reniego a decir bonita, el adjetivo. Porque a veces las historias de amor pueden caer en lo ridículo y esta no cae en ningún momento. Es una historia romántica a varias bandas. Es una historia que refleja una sociedad que habla de la cultura del pan, que no es ninguna tontería, que ahora también está muy de moda, y que habla de personajes, ¿no? Y a partir de ahí, a mí me gusta mucho esta historia de dos primas, de los personajes que circulan alrededor de ellos, que todos buscan su sitio y que todos, absolutamente todos, buscan y, ¿por qué no?, encuentran el amor. Mi panadería en Brooklyn. Hola, Paul. Necesito tu opinión profesional. Claro, dime. ¿Cuál es el problema? Si la boulangerie está cerrada, el banco se la quedará. Daniela, gracias a Dios que estás aquí. Necesito tus ideas brillantes. Se me dan bien las máquinas, no tanto las personas. El trato es que yo te ayudo a vender más y tú vuelves. No, tú me ayudas a vender más y yo a encontrar más recetas. Quiero ese local en el mercado el mes que viene. Mañana pondrán un candado en la puerta para que no podamos entrar. Bueno, es un placer tener de nuevo a mi ladito a Blanca Suárez, una de las protas. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, muy bien. Aitor Luna, que hacía mucho que no le veía, desde un festival de Málaga, que presentaste una película que a mí me gustó mucho, que no tuvo el éxito que yo creo que se merecía la peli, al lado de con tu hermano, además los dos fantásticos. Bueno, era lo esperado. Pero era una película pequeñita y bueno. Pero una película estupenda. Y hacía mucho que no hablábamos de Gustavo Ron, que es el responsable, para bien y para mal. Normalmente siempre los palos van a parar al Dire. Pero bueno, ahí está Mi panadería en Brooklyn. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Una recomendación totalmente absoluta. Los que os gusta el cine, y esto se supone que es un programa de cine, debéis ir a verla en versión original. Está rodada en inglés, hay algunas párrafas en castellano que tienen mucha gracia, no voy a desvelar el momento ni nada, pero que funcionan muy bien, imagino que en inglés, porque yo la he visto en inglés, no en castellano, y que bueno, el caso que vais a verla, eso está claro, pero que el esfuerzo que hacen los actores y tal, sobre todo los españoles, a la hora de hablar en otro idioma, el hablar de otra forma, pues merece la pena que lo hagáis con sus propias voces. Me gustaría empezar con Blanca, porque hay dos secuencias que a mí me gustan mucho, aparte de ella, cuando se encuentra con otras las protagonistas y siempre le dice, ay, me encanta tu acento me sabe a aguacate, tu acento me sabe a fresa, siempre le sabe algo. ¿A ti a qué te sabe el acento? A mí, ¿cuál? ¿Mi acento real o el de la peli, En la película mi personaje Daniela es una chica chilena. Es una decoradora de interiores afincada en Nueva York que sí que es verdad que salta del inglés al castellano con acento chileno con facilidad, pero a mí Blanca nos costó un poquito. Pero bueno, el acento siempre semejaba a un fruto muy bonito. A ti no es fácil verte, Thor, en una comedia. Siempre te dan personajes tan duros, tan serios, tan dramáticos, que verte en un papel muy loco, pero que en el fondo muy buena persona, muy maniático, muy dictador, pero se derrite cuando llega el amor y le dominan total y absolutamente. Yo creo que es bueno, ¿no? El cambio de registro. ¿Qué te apetecía de Mi panadería en Brooklyn? Pues eso era una de las partes más apetecibles también, ¿no? Que al final le van llevando también de alguna manera, porque hacemos los proyectos que te van llegando, no los eliges tú. Entonces salir un poquito de ese perfil de personajes más oscuros o más traumados, pues era muy interesante. Y al Dire le gustan las historias de amor. Sí. ¿Para qué lo vamos a negar? y que además tiene que ver mucho, lo de la panadería tiene que ver mucho con un entorno, con una historia que es muy bonita, que la has contado ya más de una vez, pero que me gustaría que la repitieras, y que además da forma a toda esta película, que no creo que haya sido muy fácil de levantar, por otro lado. Sí, bueno, también es verdad que yo con la peli anterior tuve experiencias muy encontradas, ¿no? Porque me pasé casi 2 años viajando por festivales, que no es como el estado natural de un director, porque siempre estás desarrollando proyectos. Y bueno, me dio para conocer mucho el mundo del cine en otros países, en países que no pensarías que tu película podía llegar, como Corea del Sur o Irán. Y bueno, de hecho en Irán no estuve porque el gobierno de este país no garantizó mi seguridad, pero la peli se vio. Y bueno, fue una experiencia
que fue muy gratificante, pero que a la vez poco a poco me hizo pensar en que quería volver un poco a mi Asara, quería volver a contar una historia bonita y una historia que no tuviera un peso dramático que te hiciera como sufrir en el cine, sino todo lo contrario. Y en ese viaje también fui aprendiendo que en el mundo se estaba despertando un interés por las panaderías gourmet. Después de la gastronomía así como más sibarita, la moda empezaban a ser las panaderías. Y vi, bueno, yo me centraba más en Londres porque es mi lugar natural para desarrollar historias, pero en cuanto conocí a Bea Bodegas, que es la productora, nació la posibilidad de ir a Nueva York, Brooklyn en concreto, y fue donde empezó a cobrar mucho protagonismo dentro de la historia, porque al final si vas a rodar a Nueva York tiene que ser un personaje, ¿no? Y la panadería y Brooklyn mucho más. En este caso. Sí. No hay que desvelar demasiado de la película, porque yo creo que lo bueno es que vaya uno descubriendo todas esas historias, pero si me permites quiero centrarme en la historia de ellos dos, Por supuesto. las historias que realizan. Primero, ¿por qué ellos? ¿Qué te gustó de Blanca? ¿Qué te gustó de Aitor? Para decir, quiero a estos actores españoles en mi peli. Y además les voy a dar estos personajes. Pues mira, el otro día, reorganizando un poco mi vida, ahora que ya por fin pues la película se estrena en Italia y en España a la vez, y ya pues estamos, bueno, en mi caso, buscando ya un siguiente proyecto, me encontré un dibujo y se lo mandé a Blanca porque dije, mira, todo empezó así, ¿no? Y era un dibujo de ella, cuando empiezas a hacer un poco los dosieres que presentas con el guión y tal. Así que Blanca yo la vi estando en Londres, en una de las pelis que había hecho con Almodóvar, y me llamó muchísimo la atención. Lógicamente ella ya era muy famosa en España, pero yo no había visto cosas suyas, entonces hice como retrospectiva y pensé, bueno, yo aquí veo como una especie de Marion Cotillard en potencia, o sea, alguien que, claro, la carrera siempre es muy caprichosa, pero que podría perfectamente hacer Hollywood y hacer Europa y combinar ambas cosas, o sea, que te da muy el perfil de estrella de alfombra roja en Hollywood, como te puede dar una película muy intimista en Italia o en Francia. Y tenía muchas ganas de conocerla, descubrirla y trabajar con ella. Entonces fue la primera persona con la que me reuní. Después le hice el sufrimiento de que tuve que esperar 1 año y pico para poder rodar. Qué pero, raro, ¿no? Sí, para un actor es muy raro. Y es verdad, lo hemos comentado estos días, que el proyecto empezó siendo Londres, ella lo sabía, y acabó siendo Nueva York. Lo que no hemos dicho es que por ahí pasó Rumanía, Wow. que fue un momento pues, en el que se planteó que la peli se podía hacer allí y tal, ¿no? Pero eso fue Blanca. Y después Aitor, el recorrido fue distinto, porque cuando yo estaba trabajando con Bea Bodegas para rodar ya en Brooklyn, ella estaba rodando con Aitor la peli de la que habéis estado hablando, que se llama Matar el tiempo. Fantástico, Meli. Y entonces Bea me dijo, tienes que conocer a Aitor, tienes que verle. Aitor tiene una fuerza y te va a dar un resultado que es brutal. Entonces conocí a Aitor, nos abrazamos fuertemente, ¿no? Nos caímos muy muy bien y tuvimos una anécdota muy graciosa con el tema del pasaporte, ¿verdad? Que decimos que los dos, antes de viajar a Nueva York, descubrimos que teníamos el pasaporte caducado. Bien. Y eso nos unió mucho. En la desgracia. Junto a la Policía Nacional, sí. Bueno, con un director tan entregado, es fácil, ¿no? Blanca y todo. Es fácil, y luego ya dejando de lado sus cualidades como director, propiamente dicho, como persona, tener un capitán de barco que se asegura de que no solo los actores estemos bien, sino que hasta el último meritorio de producción esté bien, a gusto, sonriendo y que todo el mundo esté tranquilo, porque los rodajes pasan por muchas fases y normalmente siempre hay momentos de nervios, hay estrés, hay cosas que se tuercen y somos personas, no máquinas, y esas cosas afectan y te pones nervioso y te crea estrés, etcétera, etcétera. Y tener una persona, en este caso el director, que te asegure esa tranquilidad y que haya una armonía y una calma entre todo el equipo, pues es muy importante. Me imagino. ¿No hay tal? Sí, totalmente. Poco que añadir, la verdad, ¿no? Pero sí, es verdad que tener un equipo dominado por alguien que mantiene la calma se agradece muchísimo, porque fue bastante intenso. Fueron 4 semanas. Sí, es verdad que rodamos en 4 semanas. Eso no lo decimos, porque al final si tú dices que has rodado en 4 semanas una película muy de guerrilla, pues es incluso maravilloso. Muy coral, ¿no? Y con muchos decorados. Sí, fue muy intenso. Rodábamos 13 horas diarias y rodábamos 6 días a la semana, solo descansábamos un día.
Y después, que claro, una comedia romántica no le puedes dar un look de 4 semanas, tienes que cuidar mucho la estética. Y ahí sí que fue intenso, sí. Claro, la luz, el momento, todo. Además, aunque lo van a decir más de una vez, es trabajar en otro idioma. Es decir, cuando uno trabaja en otro idioma, aunque lo hables bien, en este caso el inglés, pues requiere de acentos, de movimientos, de formas que añade, y en tu caso además, también, y el del otro, dificultad porque venís también de otros países, o sea, no hacéis de españoles. El hecho de tener que cambiar y buscar el acento que corresponde a otro país, más el idioma y tal, vamos, facilito no es, hasta que coges el ritmo, imagino. No, o sea, sí que es verdad que cuando uno trabaja en el país del que procede, en este caso España, no reparas en que solamente te fijas en tu trabajo, Claro. en la interpretación y basta. La construcción de frases, el vocabulario, la forma de pronunciar, no reparas, porque es algo que con lo que convives desde que has nacido, pero en cuanto trabajas en un país que no es el tuyo, en un idioma que no es el tuyo materno, de repente te ves en que tienes que sacar adelante de una forma muy decente y especialmente si quieres hacerlo muy bien, sobresaliente tu Claro. trabajo, y que además tienes que pensar lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, en la pronunciación y el no decir burradas, equivocándote y diciendo cosas sin sentido. Entonces de repente el cerebro es como que te hace muchos cortocircuitos, ¿no? Al principio, pero luego parece como que se ablanda y más o menos lo consigue. ¿A ti qué tal? Luego te sueltas ahí y lo disfrutas. Porque Sí. también hay una... Dentro de la dificultad, luego también hay algo de libertad, ¿no? A la hora de, yo qué sé, jugar, también es un idioma más... Tiene una melodía un poco más... no sé, más cantable, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé, hay una extraña libertad ahí también que es muy gustosa. Sí, pero contáis con otra desventaja, y es que los que os dan la réplica son nativos, con lo cual para ellos es mucho más fácil. Tú te estás enfrentando no solamente a otro actor, a la hora Claro, de dar lo no. mejor, sino a otro actor que el idioma, como decía antes Blanca, forma parte De de él, ti. claro. Entonces, es un añadido más, Sí, o un total. aliciente más, no sé, Blanca. Total, Esto- total. Sobre todo si te cambian el guión, ¿no? ¿Le Sí. cambiabas el guión a los dos? No, yo no. De vez en No, cuando pero sí alguna que réplica pasó. tenían que le cambiaban alguna palabra y ahí había Sí, risas. fue en concreto una frase, ¿no? Una frase en un momento que entré en la panadería y Krista, una de las protas, pues dijo, esto no sé si está muy bien expresado así, mejor decirlo así. Entonces, claro, de repente La réplica. tú con tu frasecita preparada y ensayadísima ahí en casa, de repente resolverlo en un minuto. Y bueno, pues sí, cositas así son más reto. Sí, no me extraña. ¿Trabajar en comedia romántica es difícil? ¿Tiene un tempo especial? Hombre, yo creo que cada Cada género película tiene, tiene cada su... película y pero cada género algo que tiene parece... su tempo. yo siempre digo que el drama, una vez que entras, como que es que se lleva de una forma muy especial porque mueves en el tipo, ¿no? El personaje está muy bien hecho. La comedia romántica no es una comedia de carcajadas, sino que está todo muy medido y hay que hacer creíble a veces personajes que a priori no tienen por qué existir, pero que sí pueden existir. Con lo cual se bambolean entre la comedia, entre el drama, entre el melodrama. Y yo siempre creo, es mi opinión, de que buscar ese equilibrio es muy difícil. Para mí uno de los, a la hora de interpretar, más difícil es hacer este tipo de género. A lo mejor es una impresión mía, pero yo le doy un valor tremendo. Hacer creíble a veces una historia de amor, donde tienes pocos elementos a veces donde cogerlos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad también en esta película todas las escenas están subrayadas con un toque de comedia. Sí, Suave, porque no es una película de carcajada limpia y una locura, pero te hace sonreír. Y te hace que te brillen un poquito los ojos cuando algo te te toca, gusta, ¿no? cuando te pellizca. Cuando te gusta. Y yo creo que sí que es verdad que es una fina línea en la que hacer ahí equilibrismos y que sí que es complicado. Sí, hay una Sí, es cosa complicado. en lo que estabas diciendo antes, que es el equilibrio, porque equilibrio. cuando hablamos de drama, en el trabajo de director y actores, siempre tienes que hacer mucha preparación de personaje a priori y después, sin embargo, en la comedia dependes mucho del estereotipo
y del ritmo. Y al final es verdad que cuando estás haciendo tomas y quieres hacer una más rápido, después en montaje la que está más rápido funciona siempre mejor. Y dices, ¿por qué será? ¿No? Y mientras ruedas te raya un poco como actor o como director el hecho de que te estés basando más en el estereotipo a veces que en el profundizar en ese ensayo de tiempo, ¿no? Y bueno, son los géneros, ¿no? El efectivamente es mucho más arriesgado. Y después cuando se estrena hay gente que le parece graciosísima y que todo es muy acertado y gente pues que dirá, ay, pues a mí este no me ha gustado tanto, tal, pero bueno. En este caso no creo que te digan eso, porque todos están estupendo. Y él, lo hablaba Blanca de alguna forma, es un personaje que corre el peligro de pasarse. Si te hubieras pasado mucho, hubiera sido muy patético. O sea, por un lado, tenemos que empatizar contigo. Claro, pero ¿no? es patético como persona, pero Claro, no como sí, personaje. no, eso. Ojo, es muy distinto. Sí, es patético porque tú nos transmites ese patetismo acelerado, absurdo, de esos personajes que desgraciadamente están alrededor de nuestras vidas en distintos ámbitos, Sí, no sí, solamente total. como cocinero. Total. Pero eso es estar al límite, volver, relajarte y tal, yo no sé si ha sido fácil. Y el controlarle, el cogerle y hacerle tuyo. Sí, no, ahí luego entra pues la batuta del dire que pues que tú igual te tiras un poco más a la piscina y de ahí pues ya te van midiendo desde fuera, que pues te van diciendo pues un poquito menos o un poquito más o aquí te pasas o aquí no. Entonces, en mi caso pues me lancé un poco a la piscina y hay jugamos. momentos tuyos que tienen un lenguaje corporal que se le Claro. ocurría en el momento, que de repente, yo recuerdo dos en concreto, no los voy a desvelar para que la gente vea el personaje completo, pero que me hicieron cambiar. O sea, cuando vi el ensayo de lo que iba a hacer él y de lo que se le acaba de ocurrir, cambié la posición de la cámara. Porque dices, funciona muy bien, lo ha interiorizado perfectamente y a lo mejor a él le parece simplemente que está haciendo un gesto, ¿no? Pero era brillante. Hablando de verse, ¿recordáis la primera vez que la visteis? ¿Terminada? Hace poco, sí. Hace ¿Y? muy poco. La tengo fresquita. ¿Sois capaces de verla todavía, o todavía no, como espectadores, la peli? Sí. Yo Sí. creo que sí. Y bueno, ¿qué sentisteis? Bueno, la visteis por primera vez, Blanca. A ver, examen. No, pero es que sí que es verdad que en la primera vez hay una parte de ti que la ve, la intenta ver por lo menos objetivamente, pero con esa primera vez tienes muchos flashes, muchos recuerdos, muchas imágenes que no tienen que ver con la película, tienen que ver con la vivencia del rodaje y con la convivencia fuera del rodaje ahí en Nueva York. Entonces sí que es verdad que se mezclan muchas cosas. Ya no tanto de juicio hacia tu trabajo, que también, que también, pero es que se mezclan muchas cosas, muchas. Sí, es verdad que el primer visionado es eso. Además, después de tanto tiempo, ¿no? Que fue 2014 y yo no sé si fue hace más o menos un mes, ¿no? Que la vimos. Sí. Lleva terminada desde hace un mes. Por eso, más o menos. Y entonces, claro, después de tanto tiempo, de repente verlo, pues es eso lo que dice Blanca, ¿no? Que te ves, o sea, te viene un montón de imágenes del backstage, digamos, que no puedes quitar, o sea, no tienes el ojo objetivo tan claro. O sea, hay muchos más factores que afectan. Es más emocional. Sí, pero luego hay una cosa bonita. Cuando ha pasado un tiempo, te reencuentras con un viejo amigo. De alguna forma te reencuentras con tu personaje y tú con el tuyo. Una vez vista, ¿qué es lo que más te gusta? ¿O qué más os gusta de vuestro personaje? Ahora vista. A mí lo patético que es. Nos vamos a dejar ahí, ¿no? Patético. Claro. Pobrecillo. Sí, luego da mucha pena. Y Pero luego sí, te cae por bien. eso Luego es un tipo que cae muy bien, ¿no? Es un pobre hombre, al final. Sí, como casi todos los hombres. Como yo, vamos. Pero casi todos los hombres. Somos un poco patéticos. Blanca, ¿qué es lo que más te gusta En mi caso es de esta diseñadora? la relación y el ablandamiento que siente cuando tiene delante al personaje de Ian, que es un poco el partener de Daniela. ¿Y qué más del resto de personajes? ¿Qué os gusta? Es que cada uno tiene lo suyo. Claro. Es que es una película llena de momentos, mini además. momentos y de mini historias. Entonces cada personaje tiene su propia vida y tiene su propia... Universo. Sí, tiene su universo.
Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando, no te voy a hablar de la peli, sino te voy a hablar del previo, porque cuando yo me marché a Nueva York para ya preparar todo, yo me fui mucho antes que ellos, y Blanca ya estaba, y Aitor ya estaba, Ujú. y yo tenía que encontrar a eso, a sus partners, ¿no? A los otros dos actores. Entonces, en ambos casos fue curioso el approach, porque en el caso de Griffin Newman, él viene del mundo de los monólogos, como pues aquí sería un Dani Rovira, por ejemplo, Sí, ¿no? Que da el salto a la pantalla, y tenía ese look así un poco Woody Allen, ¿no? Y había mucho conflicto en decir, vamos a poner este tío al lado de Blanca. Claro, Blanca estaba en España todavía y no los podíamos ver físicamente uno al lado de otro y demás. Y yo me acuerdo que tanto ella como yo estábamos muy convencidos de que podía funcionar, y el resto del equipo, de los que pueden tomar decisiones al respecto, opinar, no lo veían nada claro. Y nos costó el meterlo ahí con calzador. Yo creo, vamos, yo me siento muy orgulloso de esa decisión, yo creo que Blanca también, porque al final funciona muy bien. Y él se fue amoldando muy bien a ella y hace una historia muy diferente a lo que habrían generado otras opiniones de poner a Blanca con un chico muy guapete, etcétera, ¿no? Y en el caso de Aitor, yo a Krista no la pude entrevistar en persona, y eso que ella es de Nueva York, porque estaba haciendo una cosa con Disney. Entonces la tuve que entrevistar por Skype, que además ella estaba en camisón en la terraza de un hotel, una cosa surrealista. Y no me hice a las proporciones, ¿no? Y después cuando llegó Aitor a Nueva York y llegó Krista a la prueba de vestuario, es que no le llegaba ni por el hombro. O sea, había una mm, diferencia de altura brutal sí. que tuvimos que solucionar en rodaje. No solamente pues con posiciones de cámara y demás, sino que también Aitor en algunos planos hace el tío es como que se reajusta, ¿no? Para hacerse Ujú. más pequeño. ¿Sabes? Y eso apunta a una cosa que a mí me gusta mucho de estos dos actores, generalmente en sus trabajos, en los que le he visto tanto en cine como en tele, y ya no te digo en teatro, en el caso de Aitor, y es que son muy generosos. Yo creo que son muy generosos a la hora de, primero, de creer en el personaje, de defenderlo y de acoplarse a la persona, en este caso, que tenían una pareja concreta, de esa persona. Y también supongo que la parte contra ella también tuvo que tener esa parte, pero yo creo que la generosidad es buena y vosotros habéis sido muy generosos en esta película, porque os habéis adaptado muy bien al Paternel, aparte que salgáis con otros personajes, pero al que os toca en concreto. A lo mejor es una impresión, ¿eh? Y que me gusta decirlo y ya está. Gracias. No, pero es muy para mí, desde mi punto de vista, desde cómo veo yo las cosas y un poco este trabajo, es un halago, pero porque creo que hay que ser generoso. Y hay que mirar y escuchar al que tienes delante. Y no digo que nosotros seamos un ejemplo ni nada parecido, pero que creo que hay diferencia entre cuando tú estás viendo una película, lo que sea, y ves que los actores se miran y se escuchan y lo hacen juntos, trabajan Claro. juntos, a cuando ves a alguien que está trabajando solo. Sí, o te ponen, o hablas solito en los planos contraplanos, ¿no? Sí, Que a veces el o te actor ponen, sí, una marca, ¿no? Algo no así. quiere estar ahí, ¿no? Yo soy creo de los que estoy peor en mi plano que en el del otro. Cuando en el plano del otro es cuando te sale tu interpretación más. Estás menos presionado. Sí. Bueno, pero yo creo que era importante que todos fueran generosos porque es una película de personajes toda ella. Sí, como hemos dicho antes, también rodada en 4 semanas, con 13 horas de trabajo al día. Al final yo recuerdo momentos, y te los podría contar, son quizá largos de contar, pero recuerdo momentos tanto de Blanca como de Aitor que dices, si no es un aliado delante de cámara. Hay Claro. momentos en los que se genera mucho estrés por distintas cuestiones de rodaje y tú tienes que estar vendiendo comedia y comedia romántica, y si no tienes esa verdad delante de la cámara, al final te la vas a encontrar en montaje y tienes un problema. Entonces sí, recuerdo momentos, con Blanca recuerdo uno en concreto que nos hicimos una foto nada más terminar y le di un abrazo porque se nos estaba atascando todo, no estaba saliendo nada, y resulta que estábamos rodando uno de los momentos que tenía que ser más graciosos de la peli, ¿no? Y con Aitor también recuerdo otro momento. Aitor es un poco Tetrix, porque tiene esa capacidad, siendo un tío tan grande, Tetris. de Patético hacerse muy Tetris. pequeño. Sí, te recuerdo momentos que son más geográficos, de decir, es imposible que este tío quepa aquí. Sin embargo, cabe. O sea, se dobla rápidamente, se hace como muy... Y facilita muchísimo eso, el hecho de que tú puedas rodar planos. Pues tienes que rodar 4 planos en el tiempo que a lo mejor tú harías uno, ¿no? Y después tienen que ser 4 planos buenos, que puedas montar y que queden en la peli bonitos, chulos y con buena interpretación. Y ahí, vamos, ellos lo saben porque se lo he dicho muchas veces, pero
pero son la razón de que yo he querido volver a hacer un proyecto en castellano. Me gustaría volver a rodar en español gracias a esta experiencia. Esperemos que cuentes con ellos. No, hombre, claro. Que los tengas ahí. Hombre, después de esto que has dicho, te lo vamos a recordar. Oye, yo creo que una pandemia en Brooklyn, esto va para los tres, es algo bueno, y es que nos atrevemos con los géneros. Es decir, siempre vamos a la comedia, de refilón tocamos el drama, el terror se nos da bien y hemos empezado a hacer cosas más que interesantes. Hemos descubierto el género policíaco, por decirlo así, o el thriller, y también está funcionando al público. Y teníamos algo pendiente, que es un poco lo que Blanca explicaba. Es una película de sonrisas, con momentos de pellizcos emocionales, es decir, que no es ningún tipo de etiqueta mala. Hacer comedia romántica no es muy español, es decir, no solemos tocar este género. Y yo creo que nos abramos a distintos géneros es bueno, ¿no? Para los actores, para el público, para la producción, que podemos hacer también este tipo de cine, no solamente el mundo anglosajón, ¿no? ¿O no? Sí, hace falta un poco de apertura de miras por parte de quien arriesga, ¿no? Que al final son de lo que depende todo. La gente que, bueno, pues que pone el dinero, o que produce, o que, ¿no? de romper la barrera. Que hay un talento en este país que hay que explotar. Lo que pasa es que creo que hay un pie que no sé dónde está, que frena de alguna manera. Y bueno. Pero está bien. Hombre, está bien, y yo creo que se debe. Yo como espectadora a veces tengo días que me apetece ver una comedia romántica, y al día siguiente a lo mejor me apetece ver una de terror o policíaca, o la más indie del mundo, o la más comercial del mundo. Para gustos los colores, y hemos de ofrecer y hacer y rodar una oferta que cubra todos los gustos del espectador, y ningún género es menos que otro. Okay. Y eso también, como actores, tenemos que aprender a aceptarlo, ¿no? Claro, y saber hacerlo. Y aprender a hacerlo. Y a saber hacerlo, sí. ¿no? Es bueno tocar este género. Ahora, que ser de las avanzadillas es complicado, ¿no? Ya sabes qué pasa, que te voy a contar. O sea, al final yo me doy cuenta de que soy un romántico. O sea, cuando Evidentemente, para hacer este tipo de cine... Hice la primera peli... Sam Peckinpah no eres. No, exacto. No soy Tarantino, aunque me encanta Tarantino. No puedes hacerla. Sí, a mí me encanta Tarantino y lo admiro, y te voy a decir una cosa. Cuando preparo pelis, uno de los directores a los que estudio es a él, porque es muy cinematográfico y todo lo plantea siempre desde un punto de vista de cine, de verdad, ¿no? Pero al final yo creo que cuando uno empieza la primera peli se plantea pues atacar un montón de géneros, pero poco a poco también hay que ser coherente, ¿no? Y reconocer que dice, bueno, yo me atrevo con cualquier género, pero no puedo dejar de ser yo. Y eso pues es un arma de doble filo. Y lo que sí espero es que la gente que vaya a ver la peli le guste muchísimo, porque eso también abrirá puertas a lo que estás diciendo, a que este género pues tenga muchas más películas en España. Claro, y además es un género que no debe molestar ni a hombres ni a mujeres. Siempre se tiende a decir, película romántica a las chicas. Pues los chicos disfrutamos también mucho con estos guiones. ¿Quién más y quién menos, obligado o no, ha visto El diario de Noah? Por ponerte un ejemplo. Sí. Gil, por favor. O esta. O sea, que aparece en la televisión. ¿Y quién no ha llorado como estoy llorando yo en este momento, pero debido fundamentalmente a la alergia que uno tiene en el cuerpo? ¿Quién no ha pues llorado de alergia? También puedo decir, oye, es la alergia, ¿no? Pero de alguna forma la lágrima se nos escapa. Sí que nos queda poquísimo tiempo, pero sí me gustaría que recomendarais, imaginaros, es difícil lo que os estoy planteando, pero imaginaros que no habéis participado en este proyecto, en mi panadería en Brooklyn, incluido al director, que es todavía más complicado. ¿Por qué recomendaríais al público que este fin de semana pueda acercarse ya al cine a verla en cualquier punto de España? ¿Por qué la recomendaríais? Pues porque trata de un tema bastante actual, que es esto, o sea, combinar un poco el progreso y la evolución de la nueva era, digamos, con lo que ya llevamos aprendido, y ser capaces de combinar todo eso y ir hacia un mundo un poquito mejor, no lo que nos pintan o cómo está el percal ahora mismo. Vamos a poner nosotros optimismo, porque si no es como pues un canto a eso, a las ganas de vivir, y a las ganas de eso es, a las ganas de que sea la vida bella y dulce y llena de amor. Claro que sí, que hay momentos estupendos. Blanca. Yo me sumo a todo lo que acaba de decir Aitor,
Y recomiendo a la gente que vaya, no este fin de semana, sino en las próximas semanas Claro que sí. al cine, porque van a pasar 1 hora y pico muy dulce, muy agradable y que les va a hacer sonreír. Y eso no es tan fácil. No, que vayan cuanto antes, ¿eh? Cuanto antes. Cuanto antes. Pues Gustavo. yo te voy a decir lo mismo con otras palabras. Posiblemente es la película más romántica que van a encontrar a partir de este viernes. Es la película más dulce que se van a encontrar en todo el verano. Y es una forma de viajar a Nueva York sin moverte de tu ciudad. Si no puedes ir de vacaciones ahora mismo, si no vas a poder ir a Nueva York este verano, te lo hemos traído a tu casa. Sí, además bien bonito. Que también lo es, ¿eh? Que hay Sí, puntos sí, sí. estupendos. Blanca, te admiro muchísimo porque eres una actriz muy valiente. Creo que tienes muy claro en tu cabeza por dónde quieres ir. Los personajes que poco a poco te van surgiendo, no te importa mucho a veces la longitud, sino estar en el proyecto. Y eso es ser una actriz valiente. Y me parece que lo estás haciendo muy bien. Y que te hemos visto en distintos géneros. Te veremos dentro de nada en El Bar, película que estamos encantados de que llegue ya pronto. Una serie o miniserie para Telecinco, que como nunca se sabe, no sabemos cuándo, pero ahí está, y en la que haces otro personaje totalmente opuesto. Aitor, me encanta en teatro, me gustaría verle más en cine, pero bueno, siempre me queda el recurso al teatro. Estás a punto ya ahí en Mérida. puntito ya. Y siempre actuar en Mérida es como una Un catedral, regalo. con lo cual un auténtico regalo. El regalo no lo tendría que hacer Blanca también cuando se anime ya de una vez a hacer teatro. Eso Que es. yo sé que ahí tiene un poco de miedo, pero en cuanto venza esos miedos nos va a sorprender y mucho. Y se va a enganchar. Porque puede ser una grandísima, y lo voy a decir, actriz Yo de tengo teatro. muchas ganas. Yo sí, y Muchas, yo como muchas espectador ganas. de verte en esa primera fila en la que acompañara a Gustavo. Estoy convencido que estaremos los dos ahí sufriendo y divirtiéndonos Codo con con Blanca, codo. ¿verdad que sí? Gustavo, un placer por Muchas haber hecho esta gracias. película. Espero que vayáis a verla, Mi Panadería en Brooklyn, y vosotros cuando queráis. Siempre es un gustazo inmenso hablar con vosotros de cine. Igualmente. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias.